Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu Closet. Yo soy Gaby Mejido. Yo soy Lau. Y estamos aquí con una invitada padrísima ¿De qué vamos a hablar? Porque hay tanto que podemos hablar con Fer Escalera. Muchísimas gracias, Fer, por estar aquí. Gracias, estoy feliz, Gaby, Lau, de estar con ustedes. Gracias, Fer. De estos temas increíbles que veníamos chismeando. Sí, ya estamos estuvimos aquí platicando y nos hicieron así de ya vamos a grabar. Exacto. Pongan atención porque ya vamos a grabar. Fer, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde quieres empezar? Porque Fer tiene muchas historias muy lindas que podemos platicar. Pues estábamos platicando antes de que nos entráramos a grabar de toda esta parte de la mamá, de cómo vamos generando, cómo vamos criando a nuestros hijos, ¿no? A través de lo que conocemos, de nuestras historias, patrones, cómo podemos desenvolver o, vamos a decir, desmarañar ese estambre de todas las creencias con las que crecemos, pues para formar una nueva identidad, ¿no? Con nosotros y pues al romper esos patrones con nuestros hijos. Yo quisiera, o sea, como que creo que, a ver, Fer es psicóloga, Gaby es psicóloga, yo la porrista y cabecera, pero sí, creo que uno de los, o sea, partes fundamentales de la vida de todo ser humano es la relación madre-hijo o madre-hija. Y creo que ese es el origen de 1,000,000 de temas buenos, malos, problemas, traumas y cosas por arreglar. Y entonces, como que Fer se dedica, o sea, ve esta parte y desde la maternidad, desde lo que te pasó tú como hijo y cómo repites tú como mamá. Y eso justo era como algo que queríamos, ¿no, Fer? Como platicar. Y es que es... Y es que es algo que siempre yo digo, antes de pandemia yo daba muchísimos talleres para papás, ¿no? Como escuela para padres en escuelas. Y entonces les preguntaba yo, ¿quién nos enseña a ser papás? Y la respuesta siempre era, nadie. Y yo decía, puta, ojalá nadie. Sí. ¿Quién nos enseña a ser papás o mamás? Mis propios papás. O sea, yo traigo ya un bagaje que no llego así en limpiecito con mis hijos y ahora, ¿cómo le voy a hacer? A mí me enseñaron a ser mamá, mi papá y mi mamá, y desde esos roles vengo arrastrando un chorro de cosas, Fer. Justamente, pues, nuestra mamá, algo que sabemos y que se estudia en la psicología, en las constelaciones, es esta parte donde mamá es esa persona que nos enseña a amarnos, ¿no? Es nuestro yo, o no. Y papá es esa persona que nos enseña a amar el mundo y sentirnos amadas. Entonces, cuando empezamos nuestra vida, nuestra primer fuente de amor es mamá. Y no sabemos si mamá nos está gritando, tratando bien, cuidando, pero nosotros eso lo vemos como el más grande amor, ¿no? Sea lo que sea que ahí sea. Es donde, ¿no? Empezamos a aprender cosas y a ser normal si no te toca un ambiente amoroso. Para el niño es normal, eso es lo que es. Justo, más que normal, es la parte como el mecanismo de defensa que tenemos como niños para visualizar eso como amor. O sea, necesitamos creernos que papá nos pegó o nos gritó porque nos ama, por amor. Porque es la forma en la que nos sentimos pertenecientes, ¿no? Entonces, justamente así, como decía Gaby, venimos cargando generación en generación esos, vamos a ponerlo de forma sencilla, esos aprendizajes que fueron teniendo la abuelita de la mamá, mi mamá de su mamá, y yo de mi mamá, ¿no? Como decía Gaby, pues justamente la base, así el tronco común de la carrera de maternidad, pues es nuestra propia madre. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuestra maternidad, a veces, y sobre todo hoy en día que tenemos información por todos lados, lo que es ser una buena madre, y lo pongo entre comillas, ¿no? Vamos queriendo irnos por esta área, por así decirlo, pero nuestro tronco común no hace match. Entonces vienen como todos esos pensamientos y dilemas que generamos en la maternidad, de decir, híjole, pero es que yo quiero ser este tipo de mamá y no puedo, ¿no? O sea,
en un pensamiento, porque a mí me dijeron que la buena madre es la que es estricta, o la que regaña, o la que el hijo no le contesta, o la que está todo el tiempo con sus hijos, o la que no trabaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, justamente en esa formación de patrones, uh-huh. de pensamientos, pues vamos formando esta enseñanza, ¿no? De que mamá debe de ser de alguna forma. Y lo que viene con esa figura de mamá, ¿no? Sí. O sea, los miedos, los fracasos, los traumas, pero también los logros, los éxitos, y ya traemos como todo este bagaje que entonces, ¿qué pasa, Fer, si, como decía Lau, yo crezco en este ambiente en donde lo normal o lo natural es el grito, la violencia, esta parte, el golpe, y entonces yo normalizo eso y yo crezco con eso y yo, como bien decías, creo que eso es lo que se debe de hacer y eso uh-huh. es lo que el mundo espera de mí como una buena madre. Uh-huh. Y de pronto salgo y seguramente conozco a un señor o a una amiga y digo, hay otras formas. Hay otras formas. ¿Cómo hago para trabajar eso y para hacerlo, para empezar? Porque aparte todas decimos, yo nunca voy a hacer eso que a mí mi mamá me hacía. Corte A, eres idéntica. Sí. O sea, estás con la niña y dices, puta, eso lo hubiera hecho mi mamá idéntico, ¿no? ¿Qué hago con esa parte para poder empezar a modificar y verdaderamente, Fer, en conciencia decir, esto yo algo que les digo mucho a mis hijos, es, tu papá y tu mamá tienen cosas muy buenas y muy malas, uh-huh. como todo ser humano. Uh-huh. Y tú tienes que ser lo suficientemente consciente e inteligente para poder discernir y decir, esto de mi papá sí me sirve y sí lo quiero tener, esto no. Pero no es nada más, esto sí quiero y esto no. Uh-huh. ¿Cómo me deshago, por llamarlo de alguna manera, de eso que no me gusta, que no me sirve, que no me hace sentido y que genuinamente no quiero repetir? Es que creo, o sea, desde mi postura, mucho lo vamos agarrando uh-huh. por formar estas pequeñas lealtades o identidades, ya sea con mamá o papá. Entonces, justamente decías los temores, los miedos de mamá, las diferentes conductas que va teniendo mamá. Y algo que veo mucho con mis pacientes cuando empezamos a trabajar la historia familiar es cómo dentro de lo que tú, que ya aprendiste, ¿no? Este tronco común uh-huh. que hablábamos, ¿cómo percibías a tu mamá como madre? ¿Cómo uh-huh. la percibías como mujer? ¿Cómo uh-huh. la percibías en relación de pareja? Entonces, todas esas percepciones van generando como una percepción general uh-huh. que justamente, pues, vamos agarrando de los, como decías, o sea, no solamente es decir, híjole, me choca que mi mamá trabajara, o me choca uh-huh. que mi mamá no le conteste a mi papá y le habla bien feo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, es justamente comenzar a interiorizar en nosotros por qué a lo mejor me choca. Uh-huh. Porque a lo mejor y con mi pareja yo también me estoy viendo que no puedo poner límites, porque me está costando trabajo pararme en la universidad a dar una conferencia, una plática, porque me cuesta trabajo decirle a mis amigas algo que pues no sé, que no me gusta o que me dolió. Y entonces, cuando llegamos a terapia, nos vamos dando cuenta que mucho de lo que a lo mejor visualizamos en mamá y en papá, que no nos gusta, por así decirlo, uh-huh. son cosas que estamos actuando, pero tenemos que saber, o sea, como implementar uh-huh. el por qué lo estamos sintiendo así. O sea, necesitamos llegar como a ese punto, o por lo menos lo que yo trabajo en terapia, es llegar como a ese origen de lo que te está doliendo o percibiste o decidiste hacer tuyo, nada uh-huh. más por hacerle la lealtad a mamá, uh-huh, uh-huh. por ser una hija que no contestara, que no le dijera nada a papá, que fuera obediente, porque para la relación con papá era más fácil, porque también lo veías con mamá, uh-huh. ¿no? Que obedecía uh-huh. o que uh-huh. no contestaba. Uh-huh. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta que, pues sí, que hay otras formas de visualizar el amor, vas viendo relaciones de pareja diferente, uh-huh. o diferentes tipos de maternidad, o te vas enfrentando a algo que te gustaría decir, yo quiero. ¿No? Uh-huh, algo que pasa uh-huh. mucho es, yo quiero ser la mamá que no grita, que no hace, que es paciente, que juega con sus hijos. Pues sí, claro, o sea, a mí a lo mejor también me encantaría ser bióloga marina y estar con los, no sé, con el mar, exacto. Pero no solamente es como el deseo, es
tengo que aprender Claro. a ser una bióloga, saber cuáles son mis capacidades, cuáles podrían ser mis limitantes, ¿no? Y entonces eso mismo tenemos que aprender de nosotros como personas, porque a lo mejor decidí o me sirvió ser esta hija, pues la buena hija, ¿no? ¿Qué lugar tenía yo? ¿Cómo me hacía sentir ser esa hija? Y pues ya visualizándome en otro capítulo de mi vida, como puede ser una nueva relación de pareja o la maternidad, ver si ahí necesito seguir o encajando desde esa carencia o necesidad, o puedo trabajarla, visualizarme de una forma diferente y comenzar a atreverme a relacionarme desde otro lugar que pueda ser más placentero, más, pues más genuino, más en conexión con lo que realmente soy y no por complacer. No sé si me expliqué o ya me fui así. Sí, y entonces te estaba yo escuchando, Fer, y me surge esta pregunta que yo me la he hecho muchas veces y que creo que no soy la única persona. Todas creemos como, ay, todas las mujeres nacemos con un instinto maternal maravilloso. No todas. O sea, no porque eres mujer tienes este instinto maternal, no es cierto. Y entonces la pregunta es, ¿se puede aprender a ser una buena mamá? Pues, claro, o sea, según lo que yo te iba a decir, sí. es claramente podemos ser y aprender a ser la mejor mamá que creamos, ¿no? Digo, la buena y la mala madre es un dilema que siempre platico con mis pacientes, es como la madre perfecta y la que no alcanzó, ¿no? O sea, gracias por venir, premio de consolación. Sí. Y no, o sea, creo que eso es como algo súper marcado socialmente, pero claro que podemos sentirnos suficientemente buenas madres conociéndonos, porque si yo no me conozco y entonces digo que una buena mamá es la que juega con los hijos en las muñecas, no, pues definitivamente soy la peor, porque no me gusta, porque tengo muchísimos pendientes, porque salgo a trabajar todo el día y porque, pues, no, pero entonces me puedo dar cuenta que me encanta dibujar con mis hijos, ¿no? Porque estoy más en paz, porque también bajo mi estrés, mi ansiedad, y puedo ser la mejor mamá porque en las noches puedo dibujar con mis hijos. Entonces, creo que todo viene dentro de una percepción de saberte suficiente, de conocerte, pues para que puedas realmente, pues, agradecer y abrazar el rol de la maternidad, si es que sientes que no naciste con este instinto, sientes que fuiste mamá porque te tocó, porque el marido te estaba presione y presione, porque la mamá quería nietos o porque... Pues, la sociedad te empujó y te llevó. ¿No? Porque no pudimos decir no quiero ser mamá. Pero entonces, si ya fuiste mamá, pues puedes encontrar una forma de ser mamá muy hermosa sin romantizar la maternidad, ¿no? Es que creo que es como mucho pasa eso, esto de romantizar la maternidad y que entonces todo es color de rosa y sales del hospital y, ¿no? Es un amor que... llegas, cierras la puerta y dices, Dios mío, ¿qué hice? ¿Cuál amor? O sea, ¿no? Y después, o sea, y a la quinta noche que no duermes ya no sabes si vas o vienes o te regresas. Pero creo que es como trabajarse en uno mismo, ese es el inicio que creo que me ha dejado todo este paso. Y dos, hay muchos estereotipos y, bueno, redes sociales, pero, o sea, hay muchas cosas de lo que debiéramos ser. No, eres lo que eres, con tu trabajo personal. Si tienes una pareja, con tu pareja, que son parte de la vida de esta criatura, y desde, claro, la sabiduría que te da los libros, las redes y eso, pero como una construcción personal, porque ahora, ¿no? O sea, no ha llegado la criatura y creo que ya se inscriben a la escuela desde que tiene 6 años antes de ser concebido. Y a lo mejor nace la criatura y dices, por Dios, este niño no encajaría nunca en este sistema, pero ya lo inscribí cuando, o sea, tenía 6 años antes de ser concebido. Eso desde mi punto de vista, creo que viene desde esta inmensa necesidad de sentirnos reconocidas, pertenecientes, validadas, ¿no? O sea, cuando los hijos tienen que ser de una forma, o el matrimonio tiene que ser de una forma, pues te olvidas de ti. Y de lo que es. Realmente lo que es, porque se vuelven como estos pequeños trofeos que nos van dando las curitas al corazón, ¿no? De todo lo que no pude obtener, ya sea porque mamá o papá no lo supieron dar o porque en mi percepción faltó, ¿no? Y entonces crezco con estas carencias
Y llego a la maternidad y entonces digo, ¿no? Ahora sí ya nunca voy a estar sola, ¿no? Entonces mi hijo se vuelve mi llaverito y entonces me siento plena, amada, satisfecha porque pues mi mayor miedo era el abandono, ¿no? O porque me vuelvo una mujer que se sentía rechazada o traicionada, o sea, hablando de las heridas, ¿no? Y entonces los hijos se vuelven como esa satisfacción para momentáneamente, porque pues los hijos crecen, se desenvuelven y también te van a decir, oye, ya no quiero que estés conmigo o lo que sea, pero por muchos años los hijos o el marido, o sea, dependiendo de nuestras relaciones, se pueden ir volviendo como esos curitas que si no trabajamos, pues también... Un día se te van a caer todos esos curitas. No, y gravísimo porque la carga que evidentemente, y otra vez algo que digo yo mucho, Lau, y ya bueno, se hizo así viral, es que yo, después de casi 30 años de dedicarme a esto, nunca he conocido un papá o una mamá que jodan con alevosía y ventaja al hijo. O sea, no es, me lo voy a chingar, ¿no? Es, sí, lo hice mal desde, otra vez, mis heridas, mis vacíos, mis miedos, pero no es que yo me lo propuse. Pero entonces, en esta inconsciencia, cuando te agarras hacia el hijo, es la carga que le estamos poniendo al hijo de tú vas a venir a curar esta herida, este vacío, y el niño, no, yo ya le deposité una expectativa que no le corresponde a él y que se la puse. Y que seguramente ves mucho en terapia. Ahorita escuchándote, digo, en motivos que llegan también conmigo, es que, bueno, a mí no me traen a los hijos, ¿no? Pero pensando en ti, Gaby, te traigo a este niño o esta niña porque hace que me pelee con el papá. O desde que entró a la adolescencia, híjole, me hace sentir la peor mamá. O sea, ¿no? Como que creo que esto que decíamos de las carencias, de las curitas, también nos lleva a si no nos identificamos y lo empezamos a sanar, a generar, o sea, a heredar estos patrones, pero en un tono, o sea, muchas veces victimista, ¿no? O sea, la mamá se envuelve en este rollo de yo di todo por ti y tú no me pagaste como debías, o tú eres mal hijo, o yo te cuido y tú no me cuidas, y no como estos discursos muy, muy de víctima que envuelven nuevamente a los hijos en la necesidad de cubrir todo lo que no tuvieron de papá y mamá, ¿no? Entonces, luego dicen, es que, bueno, que ya lo sé, pero ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿No? Okay. O sea, ¿cómo ya, resuelvo? eso me tocó, eso ya es lo que está, y ahora para adelante, aparte de terapia, ¿y qué más hacemos? Pues, creo que es bien importante... sobre todo, o sea, obviamente la terapia nos va a ayudar a redefinir y rediseñar nuestra esencia en la edad que estemos, pero creo que es bien importante aceptar y honrar la vida que nos tocó con esa mamá y ese papá. Sé que, y cuando me tocan situaciones como de abusos y cosas muy fuertes, muy violentas, cuesta mucho trabajo como resignificar la relación con su mamá y su papá, porque... pues lo que más queremos cuando somos niños es sabernos cuidados, amados por nuestros padres, ¿no? Seguros. Y cuando nos cae el 20 de que, no, esa señora pues ni me cuidó, ni me validó, o sea, cuesta como mucho trabajo. Y entonces en esa carencia, pues vamos buscando esos huequitos en alguien más. Entonces yo creo que paso uno siempre es como aceptar donde nacimos, o sea, aceptar esa historia, aceptar esa mamá, ese papá, porque hablando en constelaciones o en estas partes sistémicas del proceso de sanar, si nosotros no tenemos a mamá y a papá detrás de nosotros, dejamos un hueco. Y es como las mujeres, o bueno, hablando de mujeres porque me trabajo con mamás, que desde niñas se vuelven mamás de sus mamás, ¿no? Entonces, pues tampoco tuvieron esta parte de empuje, de luz, de cuidado detrás. Entonces, cuando honramos a mamá y a papá, nos sentimos como en un lugar seguro. A lo mejor no nos gustó, a lo mejor nos hubiera encantado que fuera la mamá de Cristi la amiga en vez de la mía, ¿no? Y, o sea... el jardín de enfrente siempre es más verde, ¿no? Y es algo que, bueno, pues pasa en muchas etapas de nuestra vida, pero a lo que voy es cuando de verdad abrazamos la historia que tenemos nosotros
O sea, y dejamos como de desear algo que no tenemos y dejamos de enfocarnos en que el otro nos llene esos huequitos, ¿no? Ya sea el matrimonio, la vida profesional, el dinero, los viajes, etcétera. Podemos centrarnos en saber quiénes somos. Y cuando nos conocemos, podemos hablar de lo que hoy se habla mucho de la crianza consciente. O sea, más que la respetuosa, podemos hablar de que cuando yo tengo conciencia sobre mí, puedo ser consciente sobre las emociones y las situaciones que pasan con mis hijos. Y puedo saber que mi hijo me dijo, tú vete, y no me está faltando el respeto. Es que es su forma en la que... En ese momento. Encontró a sus 4 añitos decirme, mamita, me caes súper mal porque no me diste un chocolate y pues salté de mi cuarto, ¿no? Dejamos de ser víctimas también de las historias, de las conductas de nuestros hijos. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que la parte más importante cuando comenzamos a sanar es hacernos cargo, que no sé, cuando te llegan a ti de repente, no sé si pasa lo mismo, cuando tú les dices, es que, bueno, no tal cual con estas palabras de maestra, ¿no? Pero cuando les haces ver que tienen que hacerse responsables, que dejar de culpar al marido por todo, o que el hijo, pues, sí tiene 3 años y es válido que haga berrinche y no está tan mal como tú creías y se vale, a veces ni regresan a terapia, ¿no? O sea, porque no siempre estamos listas o dispuestas a hacernos cargo. Y bueno, o sea, sí, justamente ese es como que creo que la parte importante de todo este trabajo. Y me encantó ese paso 1, Fer, porque no es otra vez porque no te lo haya querido dar, porque es una mala persona, porque es mucho lo que yo digo es, para eso le alcanzó. Y vamos a entender en lo transgeneracional de dónde viene tu mamá. No porque veamos de dónde viene tu mamá, vamos a justificar a lo mejor que te golpeó, que te faltó al respeto, que cometió abusos, pero cuando tú ves la historia de tus propios papás, creo que es como muy bonito en muchos casos poder decir, güey, también le fue de la fregada. O sea, y cuando llegó conmigo, hizo lo mejor que pudo, ¿no? O sea, para eso le alcanzó, para eso tenía, para eso... E insisto, no justifico porque, bueno, como él se lo madreaba, pues a mí también, ¿no? No justifico. Pero cuando entiendo de dónde viene, yo me coloco en otro lugar. Y entonces ya no soy una víctima de las circunstancias. Ya vengo otra vez, de esta historia de ellos, que a su vez tienen una historia que además a nosotros nos tocaron papás que no se trabajaba en esto, que había una inconsciencia terrible y era, pues mi mamá fumaba embarazada, empezando, ¿no? Sí. Y era yo nunca, honestamente, a mí nunca me pusieron ni una mano encima, pero sí era de, pues para que aprenda y riájale, ¿no? O sea, no había conciencia. Sí. Ahora somos mucho más conscientes y creo que desde este lugar me parece súper lindo esto que dices de pasito 1 y ya luego vemos, pero es agradece, honra, acepta y abraza esos papás que te tocaron. Sí, porque justo como dices, cuando entramos en, ay no, pero es que ¿cómo voy a justificar eso, no? O sea, no se trata ni que vayas con tu mamá a decirle, mamita, tenías razón, gracias, ven. O sea, el proceso de sanar es algo muy personal. Exacto. O sea, no se trata, porque luego me dicen, es que mi mamá ya no vive o no me llevo bien con mi mamá. O sea, este proceso no es para que modifiques tu relación con mamá. Digo, sería padre si se puede, pero es para que tú te sientas suficiente. O sea, cuando tú aceptas el lugar del que vienes y no lo haces desde la justificación, sino desde esta cuestión de abrazarlo, del amor, de a ti, pues te sientes más llena, porque entonces te validas más. Claro. ¿No? O sea, no era que le valiera... ¿no? Eres pelosa a mis papás, no era que mi papá pues llegaba borracho y entonces decía cosas, o no era que mi mamá, o sea, porque son historias obviamente, cuando entramos fuertes. Literalmente, como dicen, cuando abren el closet. Sí, no es como pacientes, bueno, un detallito. Sí, no es que se le olvidó traerte flores, ¿no? O sea, obviamente son historias que duelen el alma y que suele ser muy complicado poder abrazar.
pero o sea, cuando tú intentas, como decías, poner, Gaby, poner en aceptación lo que pudieron dar, sin ver más allá, o sea, no es para abrazarlo y decirle, híjole, pues sí, pobrecito, y entonces, no, o sea, no es para generar una empatía que te haga a ti, como ahora ponerte en otro lugar, ¿no? Y decir, ay, no, bueno, entonces como mi mamá, no, o sea, nada más es para que tú te pongas en un lugar donde puedas verte a ti suficiente. Oye, Fer, y algo que ya creo que no nos va a dar muchísimo tiempo, pero yo tengo muchas ganas de platicar, aunque sea poquito, es dentro de todas estas posibilidades de reencontrarme con mi relación familiar, porque Fer se dedica también a las constelaciones y eso a mí me da como muchísima curiosidad, desde qué es una constelación, cuándo la debería hacer y qué tiene que haber soportando la constelación, que no es nada más como voy con mis 3 amigas a constelar, no sé, cualquier cosa. Ajá. Pues mira, para constelar, lo que normalmente se pide es que el paciente, el cliente, llegue con un tema. No es como a terapia que a veces decimos, no sé qué traigo, o estoy perfecta y no sé ni para qué vine, ¿no? Y que ahí como que hacemos la chamba los terapeutas para ir ayudándole. Normalmente en la constelación sí debe de traer. Sí, es muy específico. Ajá, quiero venir a constelar esto. A través de las constelaciones podemos cambiar la percepción o visualizarlo de una forma diferente, las situaciones que estamos viviendo, que traemos dentro, que a veces es muy difícil verbalizar o aceptar, y por medio de muñequitos o por medio de la silla vacía o por medio de más personas, o sea, más personas que interpreten, podemos verlo y ya va a ser más difícil negarlo, ¿no? O sea, podemos realmente conectar con esa parte del inconsciente que pues que a veces sí tiene este grado de conciencia, pero que es difícil como traer a la luz, por así decirlo. Entonces, normalmente se tiene que hacer una constelación por diferentes temas, y una vez que sabes qué es lo que descubriste en esa constelación, pues lo ideal sería seguirlo trabajando, no a través de diferentes constelaciones, sino ya con tu terapia o con lo que cada quien quiera, para que no se quede como en el aire, así como que ya lo descubrí y ya, ¿no? Y es que el tema, como decías, Lau, ya estamos por terminar, pero el tema de constelaciones a mí me parece un mundo realmente fascinante. O sea, cuando yo empecé a entrar, yo decía, o sea, yo creo que es medio bruja la consteladora, ¿no? O sea, es de verdad a nivel colectivo, a nivel de inconsciente, a todo lo que sucede que de pronto parece como magia, ¿no? Que no es, y es una ciencia y trae toda una técnica detrás, pero es súper interesante y yo creo que podríamos hacer un episodio solo dedicarnos a eso. Sí, justamente nos da esa apertura emocional, de conciencia que pues que a veces necesitamos, ¿no? Como ese empujoncito o ese extra, pues para ver las cosas distintas, o sea, para aceptar la realidad y en la parte emocional sobre todo, con ponerle palabras, ¿no? Exacto. También a verbalizar. Exacto. A nuestra relación con nosotras y con las personas que queramos. O el tema. Sí. Híjole, Fer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Fer. Feliz. Les vamos a dejar sus redes, búsquenla. Siempre, yo digo, a ver, Chihuahua, para sacar la licencia, me hacen tomar un curso de manejo, aprenderme la teoría, no sé qué. Y para ser papás, no. Entonces, otra vez, sí creemos que sí podemos aprender a ser una mamá, un papá mucho más saludable, mucho más pleno y sobre todo mucho más en conciencia. Y ahí está Fer para apoyarlas. Feliz. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Gaby. Un gusto. Nos vemos en el próximo.